Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un gozo poder estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de lunes para poder así iniciar nuestro repaso de escuela sabática. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que en diferentes partes del mundo nos sintonizan y estudiamos juntos la palabra de Dios. Así es, amigo y hermano, que lo invitamos para que pueda quedarse con nosotros en esta hermosa mañana y así podamos meditar nuevamente en la palabra de nuestro Señor a través de nuestro repaso de escuela sabática. Por supuesto, le invitamos a que nos acompañe en una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Bendice a cada siervo tuyo, Señor. Bendice, Padre bendito, a quien trae tu palabra en esta hermosa mañana y derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos meditar y comprender lo que tú tienes preparado a través de tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Acompáñanos y dirígenos en el transcurso del día, Padre, y quédate con nosotros a esta hora del estudio, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, ahora continuamos nuestro repaso de escuela sabática con la iglesia de Esmirna y Pérgamo. Recordamos el día de ayer estuvimos estudiando y meditando acerca de la iglesia de Éfeso y de los problemas o tribulaciones que estos hermanos afrontaban y que también hoy en día son problemas que nosotros como iglesia seguimos afrontando, pero el Señor nos invita a que nos tomemos de la mano de Él. Pero este día, estamos estudiando acerca de Esmirna y Pérgamo. Y nos dice que Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, hermano Cativo. Así es, hermanos. No olvidemos el título de la semana: la iglesia militante. Como iglesia militante a la cual pertenecemos, necesitamos hacer cambios radicales. Y eso lo empezamos a ver el día de ayer, cuando se nos decía que debemos de mantener el primer amor. ¿Por qué motivo debemos de mantener ese primer amor? Porque solamente de esa manera vamos a poder ser fieles al Señor Jesús. Porque no vienen cosas fáciles, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque la lucha, la lección habla de conflicto. Todo el trimestre ha estado hablando de conflicto. El conflicto continúa. Y vemos que en el periodo de la segunda iglesia, el periodo de Esmirna, que se conoce también como el periodo de la persecución, la cual se origina este periodo desde el año 100 al año 313. ¿Qué hay en este periodo? Como les digo, se conoce como el periodo de la persecución, donde los cristianos son perseguidos para ser silenciados, matados, encarcelados y tienen que huir. Cosas así le esperan al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, pero solamente aquel que viva el primer amor, el morir para ellos será ganancia. De lo contrario, seremos parte de los apóstatas
que señalaremos a los hijos de Dios. Por eso estas lecciones, hermanos. ¿Cómo se presenta el Señor Jesús? Lo leyó nuestro hermano Manolo. Eso está en el capítulo 2 y el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. No olvidemos, ¿para quién es esta carta? ¿Quién es el ángel? El ángel es todo aquel al cual el Señor ha rescatado, ha llamado para que sea parte de su pueblo, de su iglesia, que lleve las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo se presenta el Señor Jesús? Dice, el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Cómo se presenta primeramente? ¿Quién es el primero y el postrero? Dios. O sea que Él es eterno, primero y postrero. Pero también se presenta el que estuvo muerto. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Aquel que dio su vida para rescatarnos. Nuestro Señor Jesús. Quiere decir, ¿se recuerdan cuando el ángel le dice a María qué nombre tiene que ponerle al que iba a nacer? Emmanuel. Dios con nosotros. Quiere decir que aquel que murió en la cruz del Calvario es Dios, que estuvo en medio nuestro, estuvo con nosotros. Él se presenta de esa manera, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué murió él? ¿Lo mataron? ¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué? ¿Qué mal hizo? ¿Por qué se presenta él de esa manera en este segundo periodo? Para que veamos si él, el Dios creador, el dueño de todo, le hicieron lo que le hicieron, ¿qué va a pasar con sus seguidores? Van a hacerle lo mismo. Pero dice, él no quedó muerto, volvió a la vida. ¿Qué nos está diciendo él a nosotros? Fíjese lo que nos dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 18. Allí encontramos algo que debemos de tener también presente. ¿Qué dice en el verso 18? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces vemos qué nos está diciendo él. Aquel que estuvo muerto, pero que vive. Y vive por los siglos de los siglos. Dice, no te olvides. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es de que, ¿para qué sirven unas llaves? Dice, tiene el poder para poder rescatar de la muerte a todo aquel que confíe en él. Eso es lo que me está diciendo. Por eso, el que cree en él, dice en otra parte de la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves del Hades y del infierno. Fíjense cómo se presenta. Entonces conocemos que este periodo de Esmirna va a ser un periodo de aflicción. Versículos 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Bien, hermanos, mire lo que hay aquí, tanto que hay aquí en estos versículos. Vemos que nos dice: yo conozco tu vida, no olvides eso. Yo conozco tu forma de vivir. Yo sé lo que tú haces. Si la gente no valora lo que tú haces, yo sí lo valoro. Dice el Señor: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿cómo es que dice tu pobreza, pero eres rico? Pobre en cosas materiales, pero rico en fe, rico en amor, rico en Jesús. Por eso dice: pero tú eres rico. Eso va a pasar para nuestros días también. Debemos nosotros de poner nuestra vista en Jesús y no en las cosas materiales, para que podamos ser ricos en Cristo. ¿Qué va a pasar con aquel que quiera vivir piamente? ¿Qué pasó en el tiempo de Esmirna? Mire, verso 10: no temas lo que no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada, porque recuerda, ya te dije, yo, tu Creador, tu Salvador, tu Dios. ¿Qué hicieron conmigo? ¿Qué no harán contigo? Si con el tronco, ¿qué hicieron? ¿Qué no va a pasar con las ramas? Entonces, pero no temas en nada. No desconfíes en nada de lo que vas a padecer. Porque ¿qué va a tratar de hacer el diablo? Fíjense, el diablo, utilizando a sus agentes humanos. He aquí, el diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. Él utilizando a sus agentes. ¿Y a dónde tiene sus agentes? Los tiene en la misma iglesia. Pueden ser nuestros familiares, nuestros mejores amigos. No temas. Es el diablo utilizando a sus agentes para calumniarte. ¿Se recuerdan a Esteban? ¿A quiénes utilizó el enemigo? A judíos que decían ser temerosos de Dios. ¿Y qué? Echaron mentiras. Lo mismo que hicieron con el Señor Jesús. ¿Qué cosas no van a hablar de ti también? Pero confía en el Señor. Confía en Él. Y Él nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Pero estás preparado? Si tienes el primer amor, sí. Pero si no tienes el primer amor, tú estarás del lado de los enemigos de Dios. Así es de que vemos aquí que me dice: vamos a ser probados. Mi fe va a ser probada. Y tendremos tribulaciones, pero sé fiel. Sé fiel ¿hasta dónde? Dice: hasta la muerte. ¿Y cuál es la recompensa? Yo te daré. Y lo que Dios promete lo cumple. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, eso es a grandes rasgos de la segunda iglesia, del segundo periodo. Pero ahora vamos a Pérgamo. Pérgamo. Un tercer periodo, porque recuerden, en el segundo periodo la iglesia fue perseguida. Tuvieron
los apóstoles y todos los cristianos dejar sus pertenencias, dejar su lugar donde vivieron por muchos años y tuvieron que huir. Los que pudieron huir y los que no, fueron llevados a las cárceles, llevados a los circos romanos y muertos de diferentes formas. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. Así es de que vemos acá que donde moría uno, un cristiano, la sangre de un cristiano, dice, era un semillero y nacían muchos más. Entonces el enemigo dijo, no, este plan no me funciona, y cambió el plan. El plan de la persecución fue cambiada ahora al plan de el ensalzamiento, del enamoramiento para esta iglesia, y utiliza al rey de esa región, que decide él ya no ser la iglesia perseguida, sino que sea la iglesia del Estado. Y empieza a tener acercamientos y la iglesia empieza a bajar la guardia, porque el Estado acepta ahora a la iglesia cristiana como la iglesia de ellos. Constantino hasta decide bautizarse. Este es el periodo peligroso del ensalzamiento. ¿Qué cosas está haciendo el enemigo para ensalzarte a ti, para adormecerte a ti, para que bajes la guardia y él pueda introducir sus enseñanzas, sus doctrinas, y te enfríes? Así es de que Pérgamo, este tercer periodo que comenzó en el año 313 hasta el año 538, fue el periodo donde se introdujeron la adoración de las diferentes deidades, costumbres humanas dentro de la iglesia, tradiciones de los hombres. Todo eso se le dio cabida en el seno de la iglesia. ¿Qué le estás dando cabida tú en el seno de tu corazón? ¿Qué cosas estás practicando que no le agradan al Señor, que son trampas del enemigo? Vemos entonces, queridos hermanos, que la advertencia es para ti y para mí. Por eso es que ha quedado la historia de estas iglesias, no solamente para que conozcamos la historia, sino para que la apliquemos en nuestro diario vivir. Mire lo que nos dice del consejo del espíritu de profecía. Algunos que en tiempos pasados fueron honrados por Dios han caído en las trampas y los engaños del enemigo. Se les advirtió de su peligro, pero como no quisieron escuchar las amonestaciones que se les enviaron, fueron engañados más y más, hasta que finalmente se los halló combatiendo al Señor y a sus obreros. Los que se hallan de pie sobre la roca de la verdad eterna tendrán que enfrentar a veces una oposición tan abierta que se verán en la obligación de tomar decisiones muy firmes. En esas ocasiones, cada palabra debiera ser cuidadosamente pesada, no sea que hiramos a las almas que queremos ayudar. Sujetemos nuestra lengua como una brida y recordemos que Dios no nos ha encomendado la tarea de juzgar a nuestros hermanos. Obtengamos de la palabra de Dios todo el consuelo y el ánimo posible, y presentémoselos a las almas que luchan con perplejidades y dificultades, pero nunca lancemos acusaciones injuriosas contra los que están engañados. Vemos aquí que nos está llamando el Señor.
Dice, nos está diciendo de que nos está advirtiendo de los peligros y que prestemos atención, que no seamos de aquellos que cerremos el oído, porque nos volveremos en contra de Dios, y que no nos volvamos jueces con aquellos que cometen errores, porque el enemigo es el que los está utilizando. Lo que debemos hacer es mostrarles a Cristo, mostrarles amor, que ellos sientan que en nosotros pueden encontrar ayuda y puedan salir de las garras del enemigo. Así es de que, hermanos, vemos aquí que en Pérgamo, vamos a hablar un poquito de Pérgamo. ¿Cómo se presenta el Señor Jesús? Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene una espada? Un soldado. Alguien que va y no la tiene guardada. Dice que tiene la espada aguda de 2 filos y está listo para la batalla, está listo para pelear. Imagínense a un soldado con la espada de 2 filos en su mano. Eso solamente la usaban los soldados de rango. Entonces, él está presto para luchar por sus hijos, porque sabe de que en Pérgamo va a haber muchos que el enemigo va a tratar de engañarlos. Pero dice que no ha permitido Dios una tentación que sea más fuerte que usted y yo no podamos vencer. Para eso el Señor ha dejado a sus santos ángeles. Está el Espíritu Santo, está el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Pero tenemos nosotros que ponernos del lado y obedecer y escuchar su voz y obedecerle. Pero vemos aquí en el verso 14, hay algo aquí que quiero que veamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Vemos aquí que entonces empieza a haber un problema doctrinal, de enseñanza, porque dice retienes la doctrina de Balaam y también retienes la doctrina de los Nicolaitas. Es importante lo que escuchamos, es importante lo que enseñamos, porque vemos aquí la doctrina de Balaam. ¿Por qué menciona a Balaam si Balaam vivió antes del Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña Balaam? ¿Se recuerdan quién era Balaam? Dice que fue profeta de Dios y que el rey Balac lo llamó para que maldijera al pueblo de Dios. Pero él no podía, y el rey cada vez le ofrecía más dinero y más dinero, pero decía, no puedo, Dios no me permite que lo... Pero le dijo, haz esto. Invita a las jóvenes hermosas de tu pueblo y a los jóvenes de tu pueblo, y cerca del campamento de Israel haz un baile.
lleva música, lleva bebida, lleva todo lo que se ocupa y hazlo ahí y verás. Y que las muchachas se pinten, que las muchachas se vistan provocativas. Y todo eso hicieron. Y empezó a caer la juventud del pueblo de Dios. ¿No está pasando eso con nosotros hoy? ¿Cómo el enemigo está atrapando a los hijos de Dios por medio de la sensualidad, por medio de cosas que estamos mirando, escuchando, la música, la vestimenta, el lugar? A la carne le encanta. Y eso es lo que hizo Balaam, porque no podía maldecir al pueblo de Dios porque guardaba los mandamientos. Pero cuando cayeron en ese pecado, entonces la maldición podía caer. Así es de que vemos, retienes la doctrina de Balaam y de las Nicolaitas. La otra era, bueno, bautízate y vive como quieras, que el Señor te ama y te salvará. Otro engaño. Cuando el Señor dice, sí, nos ama como pecadores, pero no para que nos quedemos como estamos, sino para transformarnos, para que seamos diferentes, para que miremos ahora al Señor Jesús y le reflejemos y sea Él al que imitemos, no al líder, al artista de este mundo, no, a Cristo. Por eso al final nos dice, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la idea de que la doctrina no tiene importancia? Vemos que sí, la doctrina es muy importante. Porque aquí estaba la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Pero ¿cuál es tu doctrina? ¿A dónde está la base de tu doctrina? Está en la palabra de Dios, en un escrito está. En un así dice el Señor Jesús. Esa debe de ser la base. Y de esa no debemos nosotros apartarnos. Porque el enemigo tratará de ponerte otra idea para debilitarte, para sacarte del camino y de esa manera destruirte. Así es de que, hermano, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué doctrina estás enseñando? Porque también dentro de la iglesia, aquel que presta oídos a sofismas humanas se vuelve también en contra de la palabra de Dios muchas veces y empieza a los mismos hermanos a enseñarles y a desviarlos y a sacarlos de la iglesia. Siete que, hermano, lo que hemos estudiado a grandes rasgos en el periodo de Esmirna y Pérgamo. Pérgamo fue del año 313 al 538, preparando el enemigo para la siguiente etapa, que es la edad oscura. Así es de que, hermanos, que no permitamos que el enemigo nos ensalce, sino que tengamos los ojos puestos en Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Bien, amigos y hermanos, hoy teníamos nuestro repaso de escuela sabática para este día de lunes. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Un saludo desde cabina, hasta pronto.